Desde 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó un precedente sobre el derecho a la autonomía reproductiva en México al declarar inconstitucional la criminalización del aborto. En los hechos, las mujeres y personas gestantes aún no cuentan con los medios para hacerlo efectivo. Criterio que complementó en febrero de 2025, cuando el Tribunal Constitucional estableció una tesis de jurisprudencia en la que determinó que autoridades administrativas locales del sector salud tienen la obligación de implementar, difundir y organizar los servicios de salud para garantizar el derecho a interrumpir el embarazo de forma voluntaria. El derecho a la salud es indispensable para decidir sobre la vida reproductiva y debe protegerse sin discriminación, asegurando acceso a los servicios para los sectores más vulnerables. Las mujeres y personas con capacidad de gestar deben tener acceso universal a servicios amplios de salud sexual y reproductiva. Es necesario prevenir riesgos asociados con abortos inseguros, garantizando acceso oportuno a servicios de aborto para preservar la salud. Y en 2024, la Secretaría de Salud informó que el aborto representó la tercera causa de muerte materna, con 47 defunciones de un total de 534. Aun cuando esta cifra se encuentra en el rango de 10% cercana a los países desarrollados, refleja la sola existencia de muertes maternas, refleja la necesidad de asegurar el acceso a los servicios públicos de salud a las mujeres y personas gestantes que deciden interrumpir su embarazo, ya que garantizar el acceso a una atención médica y procedimientos seguros no solo reduce o reduciría la mortalidad materna, sino que también prevendría complicaciones que puedan afectar la salud de las mujeres y personas gestantes. El Pleno enfatizó que garantizar este derecho no se limita solo al momento en que se decide interrumpir un embarazo, sino que proviene de derechos establecidos en el artículo 4 de la Constitución, como el decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos y el derecho a la salud. Las mujeres y personas con capacidad de gestar deben tener acceso universal a servicios amplios de salud sexual y reproductiva. Es necesario prevenir riesgos asociados con abortos inseguros, garantizando acceso oportuno a servicios de aborto para preservar la salud. No basta con garantizar la libertad de decisión. Es fundamental contar con infraestructura médica adecuada, segura, accesible y de calidad. Así, el Estado está obligado a garantizar que en los hospitales públicos se brinde acceso al derecho a la salud con los más altos estándares de calidad. El derecho a decidir sobre la salud y libre reproducción requiere de una infraestructura pública adecuada que garantice un entorno confidencial y proporcione información clara, objetiva y científica sobre las implicaciones del embarazo y su interrupción, además de un acompañamiento informado libre de imposiciones y dilaciones. Como ya se dijo en la acción de inconstitucionalidad 148/2017, la posibilidad de interrumpir el embarazo conlleva, por definición, la natural asistencia sanitaria, psicológica y física, de manera que el derecho a la salud y las libertades asociados a este son condiciones indispensables del derecho a elegir el curso de la vida reproductiva. Este asunto llegó al Pleno del máximo tribunal luego de una contradicción de criterios en la que dos tribunales colegiados sostuvieron que, derivado del derecho internacional, así como de lo resuelto por la Corte, existía una obligación de las autoridades locales del sistema de salud implementar, difundir y organizar los servicios de salud para garantizar el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo. Por el contrario, otro tribunal colegiado resolvió que no podía sostenerse dicha obligación, ya que no existía un mandato específico para las autoridades en la Constitución Federal o en las leyes, y la obligación no podía derivar de una sentencia del alto tribunal en la que no fue parte una determinada entidad federativa. Los derechos constitucionales y convencionales no se limitan al texto, sino que su sentido y alcance son definidos en la interpretación de la Suprema Corte como último órgano intérprete.
Así, el derecho a la salud previsto en el artículo 4 de la Constitución debe leerse conforme a los precedentes de la Suprema Corte, que incluyen el acceso a servicios médicos seguros, accesibles y de calidad para interrumpir el embarazo. Este derecho no puede desvincularse del derecho a decidir de mujeres y personas con capacidad de gestar. Ignorar los precedentes de la Suprema Corte sería desconocer que el derecho a la salud genera obligaciones para prevenir riesgos asociados con abortos clandestinos e inseguros, protegiendo así la vida, integridad y salud de las personas gestantes. El Pleno definió por unanimidad que todos los tribunales del país tienen el deber de interpretar el derecho a la salud y los derechos reproductivos en congruencia con los precedentes relativos a la interrupción voluntaria del embarazo. Esta Suprema Corte dejó claras las pautas que indefectiblemente llevan a concluir que las autoridades locales tienen la obligación de garantizar la plena efectividad del derecho a decidir sobre la libertad reproductiva para que se pueda hacer efectivo en cualquier momento a través de los servicios de salud que involucra el personal, bienes, servicios e instalaciones de salud en condiciones óptimas de accesibilidad, aceptabilidad, calidad, disponibilidad y, consecuentemente, la implementación, difusión y organización de los servicios de salud para garantizar el derecho a la interrupción del embarazo de forma voluntaria. Previamente, en enero de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a solicitud formulada por la primera sala, emitió una declaratoria general de inconstitucionalidad de 3 artículos del Código Penal del Estado de Chihuahua que preveían el delito de aborto voluntario. Considero que la inconstitucionalidad de los artículos 143 y 145 recaen en que resultan sobreinclusivos por establecer una prohibición absoluta del aborto al sancionar su práctica en cualquier momento del embarazo. De ahí yo desprendo que la finalidad del tipo penal es el castigo de la conducta sexual de las personas con capacidad de gestar, lo que se traduce en una vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad. Dicho asunto se desprende del amparo en revisión 666/2023, resuelto el 18 de octubre de 2023, donde la primera sala determinó que tales preceptos en la norma local de Chihuahua eran violatorios de los derechos humanos de las mujeres y de las personas gestantes, especialmente del derecho a la igualdad y no discriminación, así como del derecho humano a la salud, al tipificar el delito de aborto voluntario. Al ser resuelto por mayoría de 4 votos, constituyó jurisprudencia por precedente obligatorio, mismo que debió acatarse por la autoridad local en un plazo de 90 días luego de la notificación. Que el plazo concedido legalmente ha fenecido sin que el Congreso del Estado de Chihuahua haya reformado o haya derogado los artículos 143, párrafos primero y segundo, 145 y 146, fracción primera del Código Penal del Estado de Chihuahua, por lo que, con fundamento en el artículo 107, fracción segunda, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe de emitirse la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Al tratarse de la materia penal, los efectos de esta resolución se hicieron retroactivos a la fecha de entrada en vigor de las disposiciones invalidadas, en beneficio de las mujeres y personas gestantes que estuvieran siendo investigadas, procesadas o que hayan sido condenadas por la comisión de ese delito. Y ello también será aplicable a las personas profesionales de la salud, siempre que hayan contado con el consentimiento de la mujer o persona gestante. Este caso surgió cuando una mujer acudió ante un juzgado de distrito en Chihuahua, reclamando que los artículos 143, 145 y 146, fracción 1 del Código Penal de ese estado, que regulan el delito de aborto, violaban la Constitución al ser contrarios a los derechos humanos de autonomía reproductiva, libre desarrollo de la personalidad, igualdad y no discriminación, a la salud, a la seguridad jurídica, así como a la libertad de conciencia. No obstante, el juez de distrito sobreseyó el juicio de amparo al estimar que la quejosa no contaba con interés legítimo para contravertir dichos preceptos legales, pues a su juicio, su sola condición de mujer
era insuficiente para impugnarlos, ya que para ello era necesario que se encontrara embarazada o bien en alguna de las hipótesis sancionadas por la ley penal. Inconforme, la mujer interpuso un recurso de revisión que fue atraído por la Suprema Corte. Asunto número 6. Amparo en revisión 666/2023. Los datos de identificación se omiten al estar considerados como sensibles. El proyecto propone: primero, se revoca la sentencia recurrida. Segundo, la justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa en contra de los artículos 143, párrafos primero y segundo, 145 y 146, fracción primera, del Código Penal para el Estado de Chihuahua, para los efectos que se precisan en esta ejecutoria. Ese mismo año, 2023, el Máximo Tribunal de México emitió una sentencia que reitera que las disposiciones que criminalizan de manera absoluta el derecho a decidir sobre la interrupción del embarazo son contrarias a los derechos a la dignidad humana, la autonomía reproductiva y el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la salud y el derecho a la igualdad y no discriminación. En este caso, la primera sala revisó una sentencia de amparo indirecto promovida por 4 asociaciones civiles en contra de diversas porciones normativas del Código Penal de Aguascalientes, los cuales regulaban los tipos penales de aborto doloso, suspensión en caso de aborto, así como la exclusión de aborto doloso. Determinó que asociaciones civiles que protegen derechos humanos de mujeres y personas gestantes cuentan con interés legítimo para impugnar normas que penalizan el aborto. La Justicia de la Unión ampara y protege a Grupo de Información y Reproducción Elegida, Asociación Civil, y a Morras Help, Morras, Asociación Civil, en contra de los artículos 101, 102 y 103 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, para los efectos que se precisan en la presente ejecutoria. Para arribar a esta conclusión, la Sala apuntó que los derechos humanos a la igualdad y no discriminación y a la salud gozan de una dimensión colectiva o social y, por ende, busca la protección de un interés difuso en beneficio de una colectividad determinada, las mujeres y personas gestantes. En el caso, amparó a 2 de las 4 asociaciones civiles que promovieron el juicio de amparo. Al analizar el fondo del asunto, la primera sala concluyó que el artículo 101 del Código Penal del Estado de Aguascalientes, que definía como delito de aborto doloso la interrupción del embarazo con el consentimiento y en cualquier momento de la preñez, ya sea que lo realice la propia persona embarazada u otra persona con dicho consentimiento, supone la total supresión del derecho constitucional a elegir. Sobre el artículo 102, acerca de la asistencia médica que se brinda para llevar a cabo la interrupción del embarazo, penalizaba con una suspensión en el ejercicio de la profesión u oficio de 2 a 5 años. Y sobre el artículo 103, en el que se enlistaban los supuestos de exclusión de la pena de aborto, las ministras y ministros determinaron que su redacción coadyuvaba perjudicialmente a que subsista una noción de criminalidad en relación con la acción de abortar, aun tratándose de casos de violación o de aborto por grave peligro de muerte de la mujer embarazada, pues el artículo definía exclusión por aborto doloso. Bajo este precedente, el 6 de septiembre de 2023, la primera sala de la Suprema Corte conoció de otro asunto en el que nuevamente la Asociación Civil Gire impugnó ahora el sistema jurídico del Código Penal Federal que criminaliza el aborto y al personal médico que lo practica por atentar contra el derecho de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar a decidir lo que a su vez considera que vulnera los derechos al libre desarrollo de la personalidad, la salud, la igualdad y no discriminación y la autonomía reproductiva. A la luz de las consideraciones sostenidas por el Tribunal Pleno, la primera sala concluyó que las normas que penalizan el aborto voluntario, ya sea que otra persona lo practique o que la mujer o persona gestante se lo autoprocure, son inconstitucionales al anular por completo el derecho a decidir. Amparo en revisión 267/2023. Quejosa y recurrente, Grupo de Información en Reproducción Elegida, Asociación Civil. El proyecto propone, primero, se revoca la sentencia recurrida. Segundo, la Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa. Por otro lado, el alto tribunal determinó que la norma que impone la suspensión del ejercicio de la profesión al personal médico, a las comadronas y parteras que practiquen un aborto o proporcionen ayuda para su ejecución, también es inconstitucional, ya que se genera un efecto discriminatorio que se traduce en una menor disponibilidad de profesionales capacitados y dispuestos a practicarlo, y ello impacta directamente en el sistema de salud y en el ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes. Finalmente,
la sala determinó que el requisito que obliga a que el personal médico que asiste a una mujer o persona gestante en grave peligro de muerte recaba el dictamen de otro médico para autorizar la interrupción del embarazo atenta contra sus derechos, ya que obstaculiza de forma excesiva el acceso efectivo y sin dilaciones a un aborto por motivos de salud. Así, la sala concedió por unanimidad el amparo a la asociación quejosa a fin de que el Congreso de la Unión derogara las normas contenidas en el Código Penal Federal que criminalizan el aborto voluntario, autoprocurado o consentido, disposiciones que a la fecha se mantienen en el Código Penal Federal. Sin embargo, hasta la última actualización, que fue en junio del año pasado, de 2024, no se han derogado estos artículos. Entonces, el aborto sigue siendo un delito a nivel federal, que a nivel nacional se vive un desabasto de herramientas básicas como medicamentos para abortar. Entonces, no podemos hablar de la garantía de los derechos sexuales y no reproductivos, la garantía a un aborto legal, seguro y gratuito. No obstante, el máximo tribunal del país continúa analizando casos en donde leyes locales siguen criminalizando el aborto. Uno de estos asuntos fue resuelto en noviembre de 2024, cuando el Pleno de la Suprema Corte invalidó disposiciones del Código Penal para el estado de Chiapas que limitaban el derecho a la interrupción del embarazo. El artículo 181 preveía supuestos en los que no era sancionable el aborto, cuando el embarazo fuera consecuencia de violación, riesgo de muerte de la persona embarazada o cuando el producto sufriera alteraciones genéticas o congénitas. En este sentido, en la consulta se concluye que la vía punitiva diseñada por la legislatura estatal, aún teniendo origen en una finalidad legítima, no concilia el derecho de la mujer y de las personas con capacidad de gestar a decidir con la finalidad constitucional, sino que lo anula de manera total a través de un mecanismo, el más agresivo disponible, que no logra los fines pretendidos, o sea, inhibir la práctica de abortos, y correlativamente produce efectos nocivos, como son la puesta en riesgo de la vida y la integridad de la mujer y personas con capacidad de gestar, la criminalización de la pobreza y descarta otras opciones de tutela de carácter menos lesivo que parten del trabajo conjunto con la mujer embarazada y que reconocen en el ámbito privado en que se desenvuelve el vínculo único que existe entre ella y el producto de la concepción. El Pleno consideró que la disposición invalidada era lesiva de los derechos reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, por no permitir la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación, aunado a que acotaba la posibilidad de realizar el aborto en supuestos muy específicos. Que son consecuencia de violación, cuando la persona embarazada corra peligro de muerte, cuando el producto sufre alteraciones genéticas o congénitas, sin que dentro de esta relación limitativa de hipótesis de excepción se prevea la concerniente a la interrupción voluntaria del embarazo durante el periodo cercano al inicio del proceso de gestación. Esto es, previo a las 12 semanas de gestación, aspecto que ha sido convalidado en precedentes por este Tribunal Pleno como una manera efectiva de garantizar el derecho de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar a decidir respecto de su vida reproductiva. Podría pensarse que la postura que invalida todo el sistema normativo del delito de aborto podría obstaculizar la persecución de ciertas modalidades del delito de aborto que lesionan el derecho de las mujeres y personas con capacidad de gestar a ejercer su autonomía, como es el caso del aborto forzado. Sin embargo, ello no es así, dado que existen otros tipos penales en los cuales esta conducta podría encuadrarse en tanto el legislador, en uso de su libertad configurativa, tipifique esta conducta acorde con el parámetro constitucional para el que se ha establecido en relación con el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir. Dicha resolución tuvo efectos retroactivos al momento de la entrada en vigor del precepto invalidado, es decir, al 4 de mayo de 2023. Asimismo, el Pleno vinculó al Congreso de Chiapas para que, en términos de lo resuelto en esta acción de inconstitucionalidad, garantice el derecho de las mujeres y las personas gestantes a la interrupción del embarazo, sentencia que fue acatada por el Poder Legislativo local. También en 2024,
gracias al impulso de asociaciones civiles. Nuevamente Gire obtuvo una sentencia en favor de los derechos reproductivos de mujeres en México. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la interrupción no consentida del embarazo de mujeres y personas con capacidad de gestar que tienen alguna discapacidad. Señaló que la decisión de interrumpir o no un embarazo corresponde exclusivamente a las mujeres y personas gestantes con dicha condición, por lo que su consentimiento no puede ser sustituido por el de terceras personas. Revisión 636/2022, quejosa y recurrente, Grupo de Información en Reproducción Elegida, Asociación Civil. El proyecto propone, primero, queda intocado el sobreseimiento decretado en la sentencia recurrida. Segundo, en la materia de la revisión, la Justicia de la Unión ampara y protege al Grupo de Información en Reproducción Elegida, Asociación Civil. En esta sentencia, la Corte declaró contrarias a la Constitución porciones del artículo 158, fracción cuarta del Código Penal para el Estado de Sinaloa, conforme al cual, para llevar a cabo la interrupción del embarazo cuando el producto de la gestación presentaba alteraciones genéticas o congénitas que pudieran dar como resultado daños físicos o mentales que pongan en riesgo su supervivencia, no era necesario el consentimiento de la persona gestante cuando se encuentren imposibilitadas para otorgarlo por sí mismas, sino que bastaría con que la persona legalmente facultada para ello lo autorizara. Con esta resolución, el máximo tribunal del país se expresó nuevamente sobre la obligación de las autoridades sanitarias de brindar los apoyos y salvaguardas necesarias para facilitar la expresión de su voluntad de las personas con alguna discapacidad. A pesar de todos estos avances, las mujeres siguen siendo criminalizadas en México por ejercer su derecho a decidir. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan solo de enero a marzo de este año se han abierto 218 carpetas de investigación por el delito de aborto en México, casi el 70% iniciadas en estados donde el Código Penal ya fue actualizado. ¿Por qué en un país con el 98% de impunidad estos casos se castigan? Allí sí hay. ¿Por qué? Porque si llega una mujer violada, maltratada, con cualquier tipo de violencia, de denuncia, pues es una mujer. Pero si decidió autónomamente, conforme era su derecho, entonces todo el peso, porque son las reglas del patriarcado, no las reglas de la Constitución, son las reglas de este sistema que no logramos todavía tirar. Le hemos dado sus buenos llegues, pero ahí sigue. En este sentido, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en México es constitucional, pero aún se criminaliza esta práctica en 9 estados del país: Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala, cuyos congresos locales se encuentran en desacato a sentencias de la Suprema Corte, pues no han despenalizado totalmente el aborto y se permite solo en casos de violación. No, la chica que al final de un auténtico viacrucis y de aguantar muchísimo maltrato en las instituciones sanitarias le practican un aborto, ¿no? Y le preguntan si quiere llevarse los restos del producto o no, y ella dice que no, y luego la denuncian por abandono de cadáver. O sea, lo que les digo, no estoy exagerando, son historias para no dormir. De acuerdo con el informe de Gire 2025, hacia la despenalización del aborto en México, en total, en la última década, se han abierto 1,357 carpetas de investigación por el delito de aborto a nivel nacional. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera.